Muy buenos días, muchachos. Espero que se encuentren bien. Este es el video de la clase de el lenguaje algebraico. Sí, muchachos, puede sonar muy aterrador entender qué es un lenguaje algebraico. Pero entendamos que el lenguaje algebraico es un sistema que está destinado a comprender los signos, las estructuras, las bases de los conjuntos de las reglas, las gráficas, el entendimiento de una ecuación algebraica, trigonométrica, aritmética, y que ésta se basa en un lenguaje basado en números. Sí, muchachos. Esto nos representa a comprender que el lenguaje algebraico necesita ciertos puntos. Se usan todas las letras del alfabeto como una constante. Sí, imagínense que queremos desarrollar seno de A, O, A, por seno de A, B, por seno de B, o C, por seno de C. Con esto, muchachos, estamos diciendo que estamos ocupando las primeras letras del alfabeto como una regla general para señalar las constantes, es decir, vamos a trabajar con el lenguaje del vocablo pi. Todas estas letras tienen una representación. En trigonometría las ocupamos para representar cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. En algunas ecuaciones representamos a una variable a un valor determinado. Pero también debemos entender que las últimas letras del alfabeto, que serían X, Y y Z, olviden esta, son utilizadas para enseñar o comprender las incógnitas o las variables de una expresión algebraica. Es así que cuando estamos hablando de una ecuación como 2x al cuadrado más 2yx más 2xz, estamos expresando un lenguaje algebraico en el cual x va a tener un valor determinado, y va a tener un valor determinado al igual que z. Y estos se podrán desarrollar. No importa si es un 9, es un 8, es un 4, es un dato random. Siempre x, y y z van a tener un valor determinado que posteriormente se le va a agregar. Simplemente estamos entendiendo que es una incógnita. Ahora, muchachos, lo podemos expresar en muchas ecuaciones. Cuando vemos valores, cuando se representan, esto la representa de esta forma, o cuando tenemos que hacer x cuadrada más 3x al cubo entre raíz cuadrada de x más x. Esto ya es una incógnita porque no sabemos cuál es el valor de x. Podría ser un 7, podría ser un 9, podría ser un 11. Da igual qué número sea, siempre será siendo x. Entonces, ese es el desarrollo que tenemos que ir haciendo, muchachos. Eso nos explica lo que sirve un lenguaje algebraico. Pero resulta, muchachos, que la vida no es sencilla y entonces el culpable de echarnos a perder la vida y explicarnos lo maravilloso que es el álgebra y sus principales funciones fue Mohamed Ibn Mus al-Arabi Guaremi, que entre el 1780 y 850 fue un matemático, astrónomo árabe, muchachos, que introdujo los números europeos junto con los números índigos, esto creando lo que es las funciones básicas del álgebra, además de intervenir en el lenguaje y dar el concepto de algoritmo. Para los que tengan que trabajar con programación entenderán después de qué se está tratando este asunto de un algoritmo. Es un término que significa una variable o un proceso. Ahora, en su pantalla, muchachos, están viendo el lenguaje común y el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico pueden ser símbolos, letras, palabras. Y el lenguaje en común, como lo estamos viendo, para representar un igual o el símbolo igual está igual, es, da, resultado,
se obtiene equivale a. Cuando queremos poner una división, es división, cociente, razón, es a. Se pronuncia así de esa forma. ¿Por qué les explicamos esto? Porque a partir de ahorita, muchachos, cuando empecemos a desarrollar ecuaciones como los pensamientos algebraicos, productos notables, las derivadas, las fracciones, los exponentes, tendremos que entender este lenguaje. Con este lenguaje podemos comprender los exponentes cuando tenemos un polígono de factor común. Es un lenguaje muy raro lo que dice, es un trabalenguas, pero con esto trataremos de entender qué significa cada uno de estos. Y es una larga forma de entenderlo, muchachos. La mitad de un número, sabemos perfectamente que estamos poniendo un X entre 2. La tercera parte estamos viendo de un tercio. No importa que tenga X, X es una variable que le podemos agregar otro sentido. Esto se tendrán que tratar de acostumbrar con este lenguaje. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a comunicarnos de esta forma. Vean este ejemplo. Dice 2 veces, muchachos, el número más el triple de otro número suman 13. Si ustedes comprendieran el lenguaje, diría 2 veces un número. ¿Puedo agarrar un 14? No. Lo que nos está diciendo es que 2 veces un número. Al decir número, muchachos, nos está dando una representación de una X. Cuando dice un número, no lo sabemos quién es. 2 veces puede ser un 2 más y el triple. Ok. De otro número. Oh, de otro. Entonces, como nomás tenemos la representación de X, puedo poner estas dos variables en X es igual a 13. Ahí ya tenemos nuestro ejercicio. Pueden pausar el video, pueden copiarlo, pero esto es una forma de entenderlo. Ahora, otro ejemplo. La tercera parte del cuadrado de la suma de dos números vale queso. La tercera parte. Si ustedes vieron, la representación de la tercera parte representa un X a la 3. Del cuadrado de la suma de dos números. Significa, muchachos, que va a haber algo que va a elevarlo al cuadrado. Esto significa que es la suma de dos números. No sé ni si es un 8 o un 7. Para no corregir, dice dos números. Vamos a tomar a X y a Y como elementos para mi ecuación. Entonces, yo lo entiendo de esta forma. Y esto es la forma en la cual se representa nuestro ejercicio. Si yo les dijera, bueno, voy a hacer el cuadrado de la diferencia de un número y da 5 como resultado 100, van a decir, no estoy entendiendo. Ah, ok. Lo voy a representar primero. X menos 5 al cuadrado entre 100. Y es lo mismo que poner el cuadrado de la diferencia de un número. Y 5 da como resultado 100. Todo esto escrito es toda esta expresión algebraica. ¿Es fácil? No, muchachos, pero tampoco es difícil. Entiendan cada una de las partes. Si tienen dificultad, sigan las reglas. Lean cada uno de estos apartados y nos puede ayudar a entender lo que queremos hacer dentro de un lenguaje algebraico. No es destapar el hilo negro, muchachos. Aquí hay reglas. Aquí hay formas de describirlo que pueden servirles. ¿A qué quiero llegar? Bueno, pues resulta que ustedes acaban de copiar estos 3 ejercicios, pero estos
son sus ejercicios de tarea. No sé si quieran terminarlos antes del video o después del video, es su decisión. Solamente tienen hoy para terminarlo. Ustedes los van a desarrollar. Ahora, vemos este número y no entendemos qué carajos es. Bueno, les presento un término algebraico. Sí, muchachos, esto se le llama término algebraico. ¿Y cómo se compone un término algebraico? Se compone de 4 elementos. El primero va a ser el signo, muchachos. Esto es muy importante porque dependiendo de la situación donde lo ubiquemos puede ser positivo o negativo. Siempre va a ser un dolor de cabeza ese signo. Cuando no está, significa que está positivo. Cuando tenemos un símbolo como este, significa que a fuerzas toda la ecuación o el coeficiente, el término, es negativo. A este término se le llama base o coeficiente. Y esto se le llama variable. ¿Sí? Y por último, el más famoso de todos, el exponente o exponentes. Cada una de estas partes, muchachos, quiero que lo copien en su libreta. Vamos a entender cómo funcionan cada uno de estos, estableciéndolos. ¿Por qué, muchachos? Porque a partir de ahorita ya los vamos a ocupar. Y quiero que lo hagan en este cuadro. Yo voy a poner el ejemplo del anterior. Puse 10x elevado al cuadrado y voy a poner 10 negativo por x elevado al cuadrado. Listo, ya desglosé todo. Ya sé quién es mi coeficiente, quién es mi variable y quién es mi exponente. Es lo que ustedes van a hacer en su tarea. Esta es la segunda actividad que van a hacer. Cuando terminen, vamos a entender otro elemento de este lenguaje, que se llaman términos semejantes. ¿A qué le llamamos un término semejante? A eso se le representan cuando se tiene la misma variable. ¿A qué me refiero? Si yo les pusiera 3x al cuadrado menos 10x, estos dos sí son términos semejantes. ¿Por qué elemento? Muy sencillo. Tienen esta variable, tienen esta variable, tienen esta variable y tienen esta variable. Mucha gente me va a decir, pero el signo negativo. Da igual, ahorita en este sentido, esos dos elementos que acabo de marcar nos dan la representación de un término semejante. ¿Qué pasa cuando al profe se le aloca la cabra y dice 2x al cubo por y más 24x por y al cubo? ¿Son semejantes? Estos no son semejantes. ¿Por qué motivo? Porque ni las variables, aunque tengan las mismas variables, muchachos, la ubicación del exponente ya no está en la misma ubicación. En el primero está en este punto. En el primero está en este punto. Entonces, ninguno de los dos son semejantes. Cuando queremos hacer una variable como menos 8 a la 6 por b al cubo y tenemos a menos 5 al cubo por b a la sexta, muchos de ustedes me van a decir, pero son semejantes. Ni error, tampoco son semejantes. Sí, tendrán la base, la variable
en diferente posición de la misma. Pero la puerca donde tuerce el rabo es en estos apartados. En estos no son semejantes, ni en estas dos son semejantes. No pueden funcionar. Tendrían que tener el mismo exponente para llamarlas semejantes. Entonces, tampoco en este caso no son semejantes. Estas variables se expresan de una manera muy simple, pero también debemos de entender cuándo no nos toca poder hacerlas bailar o reducirlas. Lo que se busca con los términos de saber si son semejantes o no semejantes es poder reducir los términos para simplificar la ecuación. ¿A qué nos referimos? Cuando tú quieres hacer una ecuación o tienes de tarea el desarrollo de una operación algebraica, necesitamos reducir términos para simplificar la ecuación. Y esto se representa cuando tienes que hacer una variable de la siguiente forma. 4x menos 12y menos 7x más 13x menos 4xy. Cuando queremos entender esto de términos semejantes y no semejantes, lo que buscamos es que esta ecuación que estamos viendo en pantalla se haga lo más pequeña posible. ¿Cómo? Reduciendo términos. Tomar a 4x y buscar algo que sea semejante a él. Entonces, podríamos juntarlos. Al momento de juntarlos, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Y cómo juntar estos? Entonces, el resultado que salga de x iría de este lado. El resultado de y tendría que estar de este lado. Pero podríamos agregar de este lado el resultado de x más y. ¿Por qué no los junto? Porque no se puede. No son semejantes. Entonces, ustedes tienen que entender eso. Estos dos términos, para que me entiendan mucho mejor, lo vamos a expresar de esta forma. Estos dos términos se pueden sumar y nos dan 17x. Estos dos se van a juntar. El 12 menos el 17 es una suma de términos y nos va a dar menos 19y menos 4xy. Así la podemos dejar, muchachos. ¿Por qué? Porque ya redujimos los términos que podíamos hacer. Ya no podemos reducir más porque ni x puede pegarse con 4x porque no son semejantes. Es por tal motivo, muchachos, que es importante entender el lenguaje algebraico como los términos algebraicos. Y sí, muchachos, es todo lo que les voy a explicar el día de hoy y ustedes tendrán que hacer sus siguientes ejercicios, los que voy a mostrar en pantalla. Empezamos por pasar este cuadro a su libreta y subirlo a la plataforma. Y terminar haciendo este cuadro. Es todo lo que van a hacer el día de hoy. Así que no tienen pretexto, tienen las 2 horas, disfruten el día, cuídense mucho y hasta pronto.